Exclusiva con miembros del Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján, organización fundada en 1990. Licenciado Abdiel, como abogado, ¿cómo ve su agrupación el tema de Odebrecht? El Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján ve con suma preocupación los escándalos de Odebrecht y su íntima relación con algunos componentes de la clase política panameña. Somos del criterio que a este momento ya deberían estar ante las órdenes del juez de garantía para que se efectúen las imputaciones correspondientes y sus medidas cautelares. ¿Confían ustedes en las investigaciones que lleva el Ministerio Público? Llama poderosamente la atención que el Ministerio Público haya demorado tanto en iniciar estas investigaciones. Somos del criterio que las mismas se han efectuado en función a la presión internacional que han venido realizando y denunciando sobre estos actos de corrupción de la clase política y de Odebrecht. ¿Creen ustedes entonces que se investigará a profundidad este nuevo escándalo de corrupción? Debemos tomar en cuenta que históricamente desde los inicios de la República la corrupción ha estado envuelta en la clase política. A manera de ejemplo, los millones de la posteridad, que fueron 10 millones que recibimos por la firma de la construcción del Canal de Panamá, y la propia clase política, si vemos los diarios de la época, observamos las denuncias que se hacían por el consumo de estos capitales. Llama la atención de igual manera que durante los años 80 un coronel denunció públicamente que su casa, una mansión, había sido construida con dinero de la vendedera de visados a los cubanos y no pasó nada. Esta consideramos que es una oportunidad para demostrar si el Ministerio Público y los órganos judiciales en Panamá están a la altura de los tiempos, con capacidad para señalar, juzgar a personas de alto perfil de la clase política panameña. ¿En qué radican los constantes escándalos de corrupción en Panamá, Luis? Bueno, es importante mencionar de que Panamá, como explicó nuestro abogado, ha estado envuelta históricamente en los problemas de corrupción debido a que el sistema en sí está corrupto y corrompido por la clase política panameña. No es un secreto para nadie que Panamá sufrió una invasión en el año 90 por los norteamericanos producto de una dictadura corrupta desde el 68 por Omar Torrijos Herrera hasta Manuel Antonio Noriega en los años 90. Es decir, la invasión fue producto de una dictadura corrupta para instalar un supuesto gobierno democrático. ¿Y qué estamos observando ahora? Luego de 27 años de edad, Panamá está tomada por un sistema corrupto que impera, manipula y gobierna en este país. El caso de Odebrecht, a manera de ejemplo, es una razón internacional de que Panamá está viviendo una corrupción radical, donde se encuentran políticos, coimeros, empresarios e intermediarios que se dedican a jugar con los dineros del pueblo. ¿Cómo ven la divulgación de la información por los medios en este caso de alto perfil que involucra a diversos gobiernos, Luis? Lamentablemente es un secreto a voces que aquí los medios de comunicación en su mayoría son producto de los intereses capitales de los propios políticos empresarios que tienen grandes acciones en los medios de comunicación. Y cada medio va a responder a los intereses económicos, políticos y económicos de sus dueños. Aquí no hay una libertad de expresión en este país. Aquí tenemos que utilizar los medios de las redes sociales para dar a conocer la opinión de la población. ¿Por qué? Porque aquí quieren convertir los temas de alto perfil para ciertos personajes involucrados en la clase política como una plataforma electoral para las próximas elecciones. Por eso le hacemos un llamado a la población que salga a las calles, que salgamos a protestar y que no estemos creyendo en esos falsos profetas que salen a tambor batiente a hacer verle a la opinión cuando son líderes mediáticos, muchos de ellos, y que estuvieron en el poder en gobiernos pasados y hoy día salen disque a reventar y a defender los intereses del pueblo. Esa es la razón de que los medios en Panamá están prácticamente al servicio de los propios intereses económicos y que muchos no pueden callar. Y cuando hablamos medios, hablamos de la estructura económica, no de los periodistas, que son víctimas del lineamiento de los medios en sí. Para terminar, Luis,
¿Cree usted que la ciudadanía exigirá que se investigue estos actos de corrupción? A manera de ejemplo, vuelvo a repetir los medios. En la medida que los medios de comunicación panameños, televisivos, radiales y escritos, le den la cobertura, como hicieron en el día de ayer con Manuel Antonio Noriega, 24 horas como una cortina de humo para darle a conocer y manipular la atención de la opinión pública y desviar realmente el tema Odebrecht, que es un tema internacional que sobornó, según sus propias confesiones, ante el Departamento de los Estados Unidos de Justicia, más de 59 millones de dólares a políticos, empresarios, intermediarios panameños. Y la pregunta es, ¿cuántos detenidos hay? Nuestro abogado acaba de mencionar que no hay nadie detenido en este caso y que nos preocupa de que el Ministerio Público no haga su trabajo debido a que él mismo se encuentra relacionado y al servicio de la clase gobernante y del poder. Y como todos están involucrados de estos partidos políticos, por eso nuestra petición que se investigue desde la administración de Martín Torrijos hasta Juan Carlos Varela y aquellos funcionarios corruptos, políticos, empresarios que sigan y sean señalados y que sean culpables, le caiga todo el peso de la ley y que no sea un gobierno extranjero como los Estados Unidos que tiene que marcar las pautas aquí en Panamá y que dice cuándo y cómo hay que atacar la corrupción. Y eso se debe porque nuestro sistema está al servicio de la corrupción y que es manipulado por la clase gobernante y la oposición. Es un relajo que hay en Panamá y que la población está bien cabreada de tanta corrupción en el país.